El equipo de trabajo ha preparado este video enfocado en los aspectos sustantivos de la personalidad, sus capacidades, sus sesgos cognitivos y conductas de vida. Para el análisis de esta sección, se tomaron como referencia los resultados de la encuesta aplicada a una muestra de 43 profesionales que cursan estudios de maestría, de los cuales 25 corresponden al género femenino y 18 al género masculino. A continuación presentamos los resultados del análisis para la escala 1, es decir, escala compasión. Las preguntas formuladas en la encuesta están vinculadas a las capacidades de detectar sentimientos, emociones de las personas a nuestro alrededor y de cómo actuamos cuando existe un acercamiento de conflicto o necesidad con ellos. Las cifras del gráfico de resultados encuestados se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Este estado debe generar una alerta que indica que no se desarrolla la conexión proactiva de persona a persona, y podríamos decir que en lugar de empatía existe una inclinación a la antipatía. El enfoque está en el yo, egocentrismo. Aparentemente el desarrollo de la intuición para detectar la conexión con el sufrimiento del otro está fallando y no hay motivación de querer hacer algo para ayudar a aliviar el dolor ajeno, y lo más preocupante es que no se observa resiliencia al respecto. En conclusión, los encuestados deben gestionar ejercicios cognitivos para reforzar estas destrezas, valorar y apreciar a las personas, entender sus necesidades, mostrar un trato afectivo y de confianza y desarrollar la habilidad para restablecer conexiones profundas. Para comprender los resultados de la escala de perspectiva, es necesario recordar que perspectivas son las expectativas construidas sobre la base de experiencias pasadas. Cuando dichas expectativas son transgredidas por el entorno, nos resistimos al reconocimiento de la necesidad de romper paradigmas. El resultado sobre los indicadores para la zona de rendimiento reflejan que el 70% de los estudiantes de la maestría se aceptan a sí mismos, no desisten frente a situaciones de conflictos, son capaces de adaptarse al cambio y reflejan una buena autoestima, lo que les ubica como diestro. No obstante, el 26% se aprecia en la zona de rendimiento como vulnerable. Estos reflejan un estado de fragilidad a las situaciones que nos enfrentamos en el campo laboral y personal. Refleja un rendimiento de diestro, lo que indica que más del 60% de los encuestados tiene gran decisión y son responsables en sus labores personales y laborales. Son capaces de solucionar problemas y se adaptan a diferentes situaciones con habilidad, obteniendo el mejor provecho de la situación. Comprender esta escala nos ayuda no solo a relacionarnos de manera proactiva, sino también a profundizar en la ruptura de conductas de estancamiento que ejercen presión en nuestro desarrollo social y limitan la capacidad de convertirnos en agentes propositivos, capaces de impulsar el CI. A continuación, se presenta el análisis de la escala de intuición, una capacidad primitiva en el cerebro animal, desarrollada en algunos mamíferos, particularmente en el género humano. En los resultados arrojados en la escala de intuición, se logró determinar que en el cuadro de coeficiente emocional, las clasificaciones que sobresalen caracterizan a los encuestados dentro de la zona de rendimiento como diestros y vulnerables. En primer grado de intuición de las encuestas, tenemos que reflejan que somos diestros, de los cuales el porcentaje oscila entre 44% para el género femenino y 56% para el género masculino. Un efecto recurrente en el rango biológico de edades de 20 a 30 años y de 40 a 50 años en ambos sexos. Revela que se encuentran que los grupos etarios se encuentran en las etapas donde se inicia el proyecto de vida, es decir, la razón de ser, identidad y proyección social. Y al consolidar el proyecto de vida, es decir, la definición del alcance del superyo. En cambio, en la medida que sucede a los adultos mayores, la intuición es la consolidación de las experiencias vividas, por tanto ya nada les sorprende. Este grupo retoma la frase "no hay nada nuevo que no se haya vivido". Como segundo grado de incidencia reflejada en el coeficiente de intuición, tenemos que el 32% del sexo femenino responde a ser vulnerable al grado de intuición. A diferencia del sexo masculino,
que obtuvo un 28% de participación de acuerdo con el grado de clasificación vulnerable. Cabe mencionar que ambos sexos se encuentran dentro de los rangos de edad de 30 a 40 años y mayores de 50. A continuación, corresponde ahora analizar qué tal estamos frente a la escala de radio de confianza, que en resumen es la aptitud emocional que nos permite avanzar a pesar de los desacuerdos y conflictos que surgen a diario y nos inspira a superar los retos a pesar de cualquier circunstancia. La confianza se crea mediante diferentes estímulos activos y pasivos. Puede ser a través de recompensas, esfuerzos individuales y refuerzos a otros. Experiencias, lo que a diario nos mantiene conectados con los demás. Crear y crecer en la confianza facilita interactuar en un ambiente creativo, de retroinformación emocional que además de ser eficaz garantiza mayores probabilidades de triunfo individual y colectivo. Las personas que limitan el círculo de confianza tienden al autoexilio emocional, apático, permanecen enfadados, molestos y cínicos de cualquier situación. Este punto encontramos cuál es la mayor debilidad que incide de manera negativa en la capacidad de demostrar compasión. La confianza tiene una influencia significativa en la eficiencia de grupos, capacitando a los miembros para expresar abiertamente sus sentimientos y diferencias que eviten el sabotaje y posturas defensivas. Es el medio más útil para predecir la satisfacción individual del profesional con la compañía para la cual se trabaja. De acuerdo con los rangos reflejados en la zona de rendimiento, en conclusión, se puede afirmar que para la escala de rango de confianza en ambos géneros, el 98% se encuentra en estado vulnerable y solamente el 2% en diestro. Un aspecto a destacar es que según las edades, la persona que destaca como diestra pertenece al grupo etario de adulto mayor. El poder personal se refiere a eventos ocurridos a nivel de persona. Indican cómo se respondió al suceso en cuanto a la conducta o intención. Tomando en cuenta los resultados arrojados por la escala, podemos observar en primer grado de las zonas de rendimiento que el 68% de las mujeres se encuentran ubicadas en la zona de rendimiento de cautela, mientras que el 72% de los varones se encuentran en la zona de cautela. Esto quiere decir que ambos sexos tienen dificultades en la capacidad de gestionar para que las cosas sucedan de acuerdo a su voluntad. Tienen problemas de elegir aquello que consistentemente desean vivir o experimentar. Esta dificultad va ligada con la habilidad de fijarnos metas y objetivos personales para cumplirlos sin importar la dificultad, por lo que estas personas viven el día a día sin una meta a largo plazo para su vida. Los datos indican que solo el 8% de las mujeres y el 6% de los varones se encuentran en un nivel óptimo, es decir, estas personas se han fijado metas y proyectos y han logrado potenciar sus capacidades para alcanzar sus proyectos personales o proyectos de vida. Estas personas han sabido identificar sus 3 pilares de personal, como lo son pensamientos, acciones y emociones. Cabe destacar que al haber participado en la evaluación situacional de la vida de cada uno mediante esta encuesta, se dio el paso más importante para generar mejora y superar las deficiencias psicoafectivas que no tenemos tan desarrolladas. También que el entorno social, económico, político, cultural del país coayuda de manera negativa para generar estados individuales de trastornos emocionales observados en nuestras conductas y relaciones interpersonales. Pero nuestra realidad debe convertirse en el factor motivacional principal que nos mueva a dejar el trastorno volitivo, procrastinación, por acciones proactivas generadoras de cambio. Finalmente llegamos a una escala que supera nuestro poder, puesto que es la manifestación superior de la capacidad del ser humano de reconocer sus errores y los de su especie de forma honesta. Nos referimos a la integridad. De acuerdo a los resultados de la encuesta que se aprecian en la gráfica, la mayoría de los encuestados manifiestan en su zona de rendimiento
están en su zona de rendimiento la relación vulnerable a diestro, predominando el nivel vulnerable con un 51% y el nivel diestro con un 19%, lo que nos muestra que la mayoría se ven influenciados por sus valores y creencias en el ambiente donde se desenvuelven. No están siendo leales a sí mismos. Esto desencadena la actitud incorrecta frente a la vida y en consecuencia perjudica el manejo de sus emociones, así como sus relaciones con los demás. Debemos ser conscientes de nuestros puntos fuertes y de nuestras debilidades, reflexionar y ser capaces de aprender de las experiencias vividas partiendo de los valores. En conclusión, afirmamos que la inteligencia emocional es única en cada individuo y depende de sus actividades, valores, principios y creencias puestos en práctica para su vida diaria. El poder de la inteligencia emocional está dentro de nosotros y de nosotros depende cultivarla y desarrollarla para obtener los mayores beneficios y para nuestra vida personal y laboral alcanzar nuestra autorrealización y el éxito en todo lo que emprendamos. Muchas gracias.